Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la programación de estructura secuencial y selectiva, haciendo algunos programas para aplicados a la carrera de ingeniería química. Entonces, ayer estuvimos repasando lo de las estructuras secuenciales y selectivas. En el caso de las secuenciales, ¿verdad? Con el comando input para la lectura de datos y con el comando disp y fprintf para la escritura, ¿verdad? de resultados. Y estuvimos utilizando la estructura if, ¿verdad? El día de hoy vamos a practicar con la estructura if y con la estructura switch, que no hemos hecho hasta el momento un ejemplo con switch. Entonces vamos a mejorar el programa. Vamos a continuar con el programa donde lo dejamos, ¿verdad? Y vamos a mejorarlo ahora con la siguiente condición. Vamos ahorita, ya que se están uniendo más personas aquí vamos a darles permiso. Entonces vamos a mejorar el programa que estábamos haciendo y ahora nos dice que el programa pide al usuario si queremos ya sea estimar la temperatura y la presión a partir del otro parámetro. Recordemos que ayer hicimos que calculara la presión a partir de la temperatura, pero sería interesante que el usuario pueda decidir si quiere introducir temperatura o presión y que te calcule la propiedad a partir de la otra, ¿verdad? Recordándonos de que es para el caso del agua ahorita, como no tenemos. La temperatura debe darse en grados Celsius y la presión en bar. En caso de especificar la temperatura, el programa calculará la presión y viceversa. Entonces vamos a pasar a MATLAB, donde teníamos nuestro programa escrito, ¿verdad? Entonces acá tenemos, si se fijan, directo para la temperatura. Todo lo que hemos hecho es muy importante. Lo que queremos hacer ahora como un programa más grande, ¿verdad? Mejorarlo. Entonces acá vamos a agregarle, ¿verdad? Unas cuantas líneas de código donde se le solicita al usuario si quiere calcular la presión a partir de temperatura o temperatura a partir de presión, ¿verdad? Entonces acá sería bastante conveniente el uso del comando switch para que podamos elegir qué opción queremos. Entonces vamos a comenzar. Podríamos utilizar una variable ahora que se llame opción, y con el comando input le vamos a pedir al usuario, ¿verdad? Ingrese T para calcular la temperatura, o P si desea calcular la presión. Y acá ahora le vamos a poner el famoso pleca inversa n. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Verdad? La opción va a ser una T mayúscula o una P mayúscula. Si nosotros ingresamos la temperatura es porque queremos calcular la temperatura y por lo tanto vamos a darle una presión. Entonces acá vamos a utilizar entonces el switch a partir de este momento. Entonces, ¿cuál es la variable donde vamos a almacenar la opción? Le pusimos convenientemente opción, ¿verdad? Entonces la vamos a dejar así, opción. Acuérdense que las variables son sin acento. Entonces, vamos a los case. En caso que sea que queramos calcular temperatura, vamos a hacer algo. Y en caso que queramos calcular presión, hacemos otra cosa. Entonces, el programa que nosotros hicimos todo esto el día de ayer, precisamente, era para calcular la presión a partir de la temperatura. Entonces eso vamos prácticamente con esta opción. El caso P es para el caso en que queramos calcular la presión. Entonces todo esto que tenemos escrito es para
para esa opción, ¿verdad? Entonces necesitaríamos otro programita que haga lo opuesto, que nos calcule temperatura a partir de la presión. Entonces acá tenemos, ustedes ya a estas alturas pueden despejar cualquier ecuación perfectamente sin problemas. Entonces tenemos que esta ecuación que está acá, ya despejada, en dependencia de la temperatura, lo que hicimos fue sacar el logaritmo base 10, se elimina esta base de acá, nos quedaría así el logaritmo, y luego hacemos un arreglo algebraico para que nos quede así despejada la temperatura. Entonces esta sería la ecuación que vamos a utilizar en este caso, en caso que queramos calcular la temperatura. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, si el caso es calcular temperatura, le vamos a decir al usuario que ingrese la presión. Y él me está diciendo que la pidamos en bar, ¿verdad? El programa. Entonces volvemos aquí a MATLAB, solo para que se entienda, ¿verdad? La lógica de lo que estamos haciendo un programa ahora más, uno que sea más global, que te permita decidir si querés calcular la temperatura o la presión de ebullición del agua. En dependencia de lo que el usuario escoja, pues él le va a pedir, si queremos calcular temperatura, da una presión, y si queremos calcular presión, da una temperatura. Entonces lo vamos a hacer con la estructura switch, y acá el usuario va a ingresar una T mayúscula o una P mayúscula. Entonces lo nuevo sería esta parte, que calculemos la temperatura a partir de la presión. Entonces le pedimos una presión, ¿verdad?, al usuario. Recordemos que este modelo utiliza las presiones en milímetros de mercurio. Entonces tendríamos que convertir ahora la presión a milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer, esta convierte de milímetros de mercurio a bar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es convertir prácticamente de bar a milímetros de mercurio, ¿verdad?, al revés. Entonces lo que necesitamos es hacer lo inverso, ¿verdad? Sería prácticamente, si dividimos, en vez de multiplicar por ese factor, tendríamos nuestra presión ya en milímetros de mercurio, porque la ecuación así lo requiere. Entonces, de ahí, ¿verdad?, necesitaríamos, hay un detalle, que nosotros necesitaríamos calcular. Vamos a copiar este ciclo y lo vamos a pegar. Aquí tenemos todo nuestro ciclo, ¿verdad? Entonces este ciclo lo que hace es probar el rango de las temperaturas, pero tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Nuestro problema es que este ciclo está en función de la temperatura y no la presión. Entonces le damos ahí Smart Indent para que nos quede bien. Entonces acá tendríamos que evaluar la presión, que se fijaron. Entonces la presión, y aquí ponerlo el otro rango de presión. Aquí también tenemos que hacer esa modificación. Entonces tenemos que averiguar a 1 grado Celsius, a 100 grados Celsius y a 374, para así componer nuestros límites, cuánto es la presión en milímetros de mercurio para ese caso. Entonces nosotros podemos apoyarnos rápidamente con esta dirección web. También podemos ejecutar nuestro mismo programa, o podemos ponerlo. Y acá tenemos, ¿verdad?, para el agua. Vamos a bajar. ¿Qué temperatura para 1 grado Celsius, ¿verdad? Vamos a calcular cuánto es la presión en bar. Aquí la tenemos, ¿verdad? 4. Entonces copiamos este valor, volvemos acá al programa, y este va a ser el límite inferior, ¿verdad? 4.88. Lo podríamos dejar redondeado, ¿verdad? 4.89. Vamos a pasar, ahora el otro límite es 100, ¿verdad? Entonces vamos a probar a 100. ¿Cuál es la presión en milímetros de mercurio? Es 760.08. Entonces prácticamente podríamos utilizar
este valor para acá. Y aquí acuérdense que va a ser presión ahora. ¿Qué estamos haciendo? Que si el usuario proporciona una presión, tenemos que comprobar en qué rango del modelo caemos. Los parámetros siempre son los mismos. Entonces, volvemos. Y acá tenemos, este sería el otro límite, ¿verdad? Copiamos y pegamos. Y ahora, este límite superior, perdón, lo vamos sí, vamos a volver acá. Y aquí sería 374 ahora. Calculamos y vemos que para este valor dice que ya excede el valor máximo, pero la presión en milímetros de mercurio es este de acá, 162.000. Ese sería nuestro límite. Entonces, acá todo esto hasta donde va bien. Lo que hemos hecho es que si el usuario quiere calcular la temperatura a partir de la presión, le pedimos la presión en bar, convertimos a milímetros de mercurio porque nuestro modelo está en las unidades y todo para grados Celsius y milímetros de mercurio, y luego cambiamos pues los límites, el rango, ¿verdad? de presión para el caso del agua, para que así se ajuste a cada uno de los modelos. Recordemos que tenemos dos curvas ahí de Antoine, de 1 grado a 100 y de 100 a 374. Ya lo pusimos en su equivalente en presión. Entonces, acá ahora si no está, vamos a cambiarle a nuestra temperatura, le vamos a poner presión fuera de rango, ingrese un valor entre 4.89 y aquí tendríamos ahora 162.991 milímetros de mercurio. Ese sería el valor válido de presión para el que va a funcionar nuestro modelo, que prácticamente desde el punto triple hasta el punto crítico del agua, entonces involucra todo. Y ahora, ¿verdad? Aquí tendríamos este switch, no lo hemos cerrado, por eso es que nos da ese error. Al final del programa necesitaríamos poner un END. Este gráfico siempre lo vamos a hacer, entonces le vamos a poner el END acá, porque al final, ya sea el caso de la temperatura o la presión, vamos a hacer el gráfico siempre, ¿verdad? Eso no va a estar dentro de cada una de las opciones, sino que va a estar al final. Entonces, ok, volvemos. ¿Qué es lo que hemos hecho para los que acaban de incorporarse? Hicimos una mejora en nuestro programa, tomando como opción, ¿verdad? Si el usuario quiere calcular temperatura o si quiere calcular presión. Nosotros ayer lo hicimos para el caso de la presión y lo nuevo es que calculemos una temperatura a partir de la presión. Entonces aquí incluimos este nuevo código. Si el usuario escoge temperatura, vamos a calcular esa variable y le vamos a solicitar después que nos dé la presión a la cual queremos calcular la temperatura. Entonces aquí tendríamos la presión, ¿verdad? Cambiamos los límites para que se adapte a la presión. Y ahora, después de esto, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos hacer, como lo hicimos con la temperatura, vamos a ver que hace falta precisamente el cálculo. Ahora vamos al cálculo. Entonces vamos a poner cálculo de la temperatura, en este caso, de ebullición del agua. Vamos a utilizar nuestra ecuación ya despejada. La vamos a buscar acá. La tengo por acá, disculpen. Acá la tenemos. Entonces, esta ecuación la vamos a colocar ahora en MATLAB. Entonces sería que la temperatura va a ser igual, vamos a ver el paréntesis, B entre, abrimos paréntesis, A menos el logaritmo base 10 se pone así en MATLAB de la presión, cerramos paréntesis, menos la constante C. Le ponemos punto y coma, ¿verdad? Para que no se refleje en pantalla cada uno de los cálculos. Entonces aquí calcularíamos la temperatura. Lo que hicimos, aquí no hay que hacer conversión, nos va a quedar en grados Celsius esta temperatura. Y luego de eso, ¿verdad? Vamos a imprimir
como resultado. Esto también iría acá, imprimir la temperatura, bueno, la presión de ebullición y la temperatura de todas maneras las va a calcular igual. La presión de ebullición del agua, acá, ¿verdad? Tenemos que modificar. La temperatura de ebullición del agua es tantos grados Celsius. Perdón, aquí teníamos, sí, bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? La temperatura de ebullición del agua a tantos bar es de tantos grados Celsius. Cambia el orden, en otras palabras. Y aquí vamos a poner primero la presión y después la temperatura, en caso que el usuario haya escogido ese otro método. Entonces la temperatura de ebullición a tantos bares va a ser, y vamos a dejarle el formato que teníamos, un poco más a la presión y un poco menos a la temperatura. Aquí era 6.4, aquí era 5.2. Es decir, para la temperatura solo queremos 2 decimales y para la presión más decimales. Y lo que vamos a hacer ahora, si se fijan, es que no tenemos una indentización tal vez perfecta. Entonces vamos a seleccionar con control A todo el texto y le damos en Smart Indent. Así lo que va a hacer, nos va a hacer una alineación perfecta en todo nuestro programa para que sepamos dónde estamos. Miren aquí, case temperatura, todo lo que está acá es cuando el usuario selecciona temperatura. Case presión o P es cuando tenemos seleccionado la presión, todo lo que hace. Acuérdense que acá lo adicional era que construíamos un gráfico para el caso, este caso, que el usuario seleccionara la temperatura, ¿verdad? Y acá está el gráfico. Entonces, esto lo que teníamos que hacer era darle valores a T y hacer todo el cálculo. Acá tendremos que hacer lo mismo. Vamos a copiar esta última parte que nos hace falta para nuestro programa y lo vamos a hacer para el caso, lo vamos a pegar, pero ahora va a ser al revés, ¿verdad? Cálculo en esta construcción vamos a darle, ahora acuérdense que nuestra ecuación funciona dándole valores de presión para estimar temperaturas. Entonces, bueno, aquí prácticamente el gráfico va a ser el mismo, no importa, este gráfico ahora no va a cambiar, lo podríamos dejar así como está, creo, ¿verdad? Y al final estos dos parámetros igual se van a... Esto es solo para construir el gráfico, que va a ser el mismo independientemente si el usuario ingresa temperatura o presión. Y al final hacemos nuestro gráfico semilogarítmico como lo hicimos ayer, y ahí estaría todo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba. Dice, aquí tenemos rojo, ya vieron. Entonces vamos a ver cuál... En esta marca nos indica dónde está el error. Entonces le vamos a dar clic. Aquí me está diciendo cuál es el error. Dice que hay un error de sintaxis. Sí, nos hace falta un paréntesis. Cerrarlo. Ahí está. Entonces listo, le vamos a dar correo a nuestro programa. Nos vamos a la ventana de comando. Entonces lo interesante ahora es que podemos elegir. Queremos ahora calcular temperatura. Eso es lo nuevo de nuestro programa. Vamos a ver. No se ha ingresado una variable T, dice. Tenemos un error ahí. Vamos a ver, a veces se nos escapan. Dice que esto está en la línea 7, ¿verdad? Entonces le dimos opción. Ya sé cuál es el error, chicos. Cuando sea letra, tenemos que especificarla así. Cuando sea un valor de carácter en case, porque si no, te lo va a tomar como el valor que debería tener la variable. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Siempre hay algo que a uno se le olvida. Entonces aquí le vamos a poner T. Bueno, creo que sí, mi error es que la tengo que escribir así, en forma de texto. Ahí está. Entonces ingrese la presión en bar. Vamos a hacer una prueba. Acordémonos que cerca de un bar está como a 750. Entonces fíjense que estamos muy bien. Aquí dice que la temperatura de ebullición del agua a 750 milímetros de mercurio. Lo que pasa es que aquí no lo volvimos a convertir. Aquí deberíamos de ponerle milímetros de mercurio. Es de 99.63 grados Celsius. Entonces ahora nuestro programa
hace adecuadamente la conversión, lo inverso. Ahora si agregamos temperatura, ponerlo en presión. Y si agregamos presión, calcularnos la temperatura. Entonces vamos a hacer algo para mejorar este programa. Se fijan acá la figura, no me la mostró porque tenemos esta instrucción de limpiar la figura. De hecho, esta debe ir al inicio del programa para que al volver a ejecutar el programa se me limpie, no al final. Entonces lo que acabo de detectar que nos hace falta es, como necesitamos convertir, le pedimos al usuario en bar la presión. Luego lo convertimos a milímetros de mercurio para hacer los cálculos con la ecuación de Antoine. Pero luego tenemos que volver a convertir la presión a bar para que me lo muestre en fprint de esa manera. Entonces podemos hacer eso, ¿verdad? Antes de acá, convertimos de nuevo la presión a bar y así él ya me la va a mostrar en bares y no en milímetros de mercurio como la tuvimos. Entonces, lo que sí quiero revisar, porque hay algunos caracteres que yo les dejé acento y que aquí, por ejemplo, y él por eso me les muestra un signo de interrogación. Es mejor dejarlo así. Ok, entonces volvemos a ejecutar nuestro programa y vamos a ver. De hecho, voy a limpiar pantalla ahora para que quede todo más claro. Volvemos a ejecutar nuestro programa y ahora sí, ¿verdad? Podemos hacer una prueba para ambas variables. Vamos a decirle primero que me calcule, quiero calcular presión a partir de una temperatura. Si se fijan, al escoger presión me pide la temperatura. Entonces vamos a probar, ¿verdad? A 90 grados Celsius, ¿cuál sería la presión? Entonces, a 90 grados Celsius es de 0.7 bar. ¿Se fijaron? Entonces vamos a volver a correr el programa y vamos a hacer lo inverso. Ahora yo quiero calcular temperatura y vamos a ingresar esa misma presión, 0.7 bar. Se fijaron ahora que me está diciendo que la temperatura es 89.99, prácticamente es 90, que es lo que habíamos hecho. Entonces tenemos nuestro programa ya bastante bien, pues comprobado en ese aspecto de que nuestras ecuaciones, el despeje y todo está correcto, de tal manera que te da el mismo resultado si vos querés ingresar temperatura o si se desea ingresar la presión. Y si se fijan, aquí ya nos está dando para las temperaturas que nosotros ingresamos, que aquí está, por aquí anda 90, ¿verdad? ¿Cuál sería la presión? Entonces cumplimos, ¿verdad? Nuestro objetivo y aquí utilizamos, perdón, estoy en otra presentación, aquí utilizamos el switch para hacer esto, ¿verdad? Pidiendo si queremos temperatura o presión. Entonces, recapitulando, lo nuevo fue agregar esta opción pidiéndole al usuario que queríamos, si calcular temperatura o calcular presión. Para calcular la presión ya teníamos hecho nuestro programa, que era este de ayer. Lo que hicimos fue introducir un caso para la temperatura. Entonces ahora se le pide presión al usuario, convertimos la presión a milímetros de mercurio y los límites, ¿verdad?, de la presión. Acá miren, tengo un caso también, un error que no se dio porque no le hemos puesto una presión alta. Aquí había que cambiarlo. Entonces ya lo mejoramos. Tenemos para los dos rangos de presiones y ahora tenemos todo bien, pues cambiamos nuestros límites. Antes era la temperatura respectiva, ¿verdad? Ahora es la presión. Y luego tenemos que poner la ecuación despejada, que es esta, para calcular la temperatura. Volvemos a transformar de los milímetros de mercurio a bares, que es como queremos representar la presión, y ahí imprimimos, ¿verdad? Para construir el gráfico, pues las mismas instrucciones anteriores, porque el gráfico se hace para cada una de los dos modelos de Antoine. Y ahora ya tendríamos nuestro programa. Al finalizar, construimos nuestro gráfico como lo tenemos, ¿verdad?, en escala semilogarítmica y mostrando el marcador donde es. Vamos a volver. Entonces ahora vamos a lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer todavía una mejora más. Dice,
que mejoremos este programa agregando la gráfica que ya tenemos, el marcador y unas líneas que indiquen la localización en el eje X y el eje Y. Esto también lo vuelve un poco interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver el gráfico. Entonces lo que se quiere es mostrar unas líneas que vayan desde el límite de acá hasta este punto y desde este límite hasta este punto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Como necesitamos agregar dos gráficos más que serían estas líneas, vertical y horizontal, entonces utilizamos nuevamente el comando hold on. Y acá vamos a hacer uso del comando, podemos utilizar line, que prácticamente es muy similar, creo que hace lo mismo que plot, prácticamente sería lo mismo que utilizar plot, nada más que aquí ponemos las coordenadas. Entonces se los voy a explicar cómo se utiliza, que sería lo mismo que line, que escribiendo line. Entonces aquí prácticamente vamos a poner las coordenadas del punto X1, X2 y aquí Y1, Y2. Entonces lo que esto hace es que para el eje X necesitamos esa línea, ¿verdad? De qué punto a qué punto va X1, Y1 y de qué punto a qué punto va X2, Y2. Entonces nuestra primera línea va a ser una línea horizontal. Si se fijan, va desde 0 hasta el punto de la presión. Y acá sería desde la temperatura hasta nuestro punto de presión en Y. Entonces en Y se mantiene una línea constante de presión, la presión a la que hayamos puesto. Entonces acá nosotros pondríamos presión y presión. P es la presión calculada o la que da el usuario. Y acá sería, según nuestros límites, sería desde 0 para que comience aquí hasta donde llegue, ¿verdad? Este punto. Entonces iniciaríamos en 0 y terminamos hasta donde llegue la temperatura que está calculada. Entonces aquí podemos agregar eso y podríamos hacerlo, ¿verdad? Con otro hold on y agregamos ahora otro plot, ¿verdad? Entonces vamos a poner las coordenadas para esta línea. Entonces ahora las coordenadas serían, es una línea ahora vertical. Entonces esta línea se iría, ¿verdad? Desde el límite que tenemos acá, que es 10 a la menos 3, desde este límite hasta en X, ¿verdad? En X se mantiene siempre nuestro valor de temperatura ahora. Entonces sería temperatura, temperatura, y en Y va a ir desde este límite que sería 10 a la menos 3 hasta el valor de presión. Entonces 10 a la menos 3 es 1 entre 1000. Entonces prácticamente es lo mismo que tengamos 0.001. Lo que ahí quedaría y nuestro valor de presión. Lo que hicimos fue entonces agregar una línea con las coordenadas que vayan desde aquí hasta acá, hasta este punto, y otra línea ahora vertical que vaya con las coordenadas desde acá hasta este punto. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a darle, como lo que me interesa es solo esta parte del gráfico, dividimos con una celda y le decimos que ejecute esta sección. Entonces miren lo que sucedió, precisamente lo que nosotros queríamos. Tenemos nuestro punto y tenemos estas líneas acá. Estas líneas también da ventaja que las podemos hacer con la especificación que querramos. Si la queremos así en líneas, por ejemplo, que vayan de un color específico, ponemos ese código de color. Si queremos que vayan líneas como guiones, les ponemos así como está, ¿verdad? Como se ve. Voy a cerrar esto para ver qué pasa y ahí ya lo tendríamos así como guiones. Entonces me parece bastante bien. Lo último sería que podríamos agregar acá un pequeño texto que me indique cuál es la presión y la temperatura, si queremos, ¿verdad? Entonces eso sería con el comando text. Acá se pone que las coordenadas a las que queremos poner ese texto y el mensaje, ¿verdad? Entonces pueden observar que al ponerlo él me está indicando qué sintaxis
queremos. Acá iría el string, ¿verdad? El de texto que queremos. Entonces las coordenadas tendrían que ser precisamente las coordenadas donde está el punto, más o menos, ¿verdad? Lo podemos mover un poquito hacia arriba o hacia la derecha y poner ahí los valores de presión y temperatura. Entonces, podemos poner, la verdad, en el valor de temperatura y en el valor de presión. Quiero que me muestre el texto temperatura. Acá tendríamos que usar un artilugio si queremos que nos muestre el valor preciso de la temperatura. Por ejemplo, acá creo que ya no me deja poner más argumentos. Vamos a probar, aquí creo que sí me va a dar un error. Vamos a ver si lo incluye, sí. Tendría que concatenar estos dos. Entonces tendría que utilizar en forma vectorial y acá ponerle, ¿verdad?, de número a texto la variable t. Vamos a ver si así lo ejecuta. Si ahí está, miren, temperatura igual a 89.98. Entonces acá tendríamos que poner un poquito más a la derecha. Entonces le podemos agregar unas 20 unidades de temperatura para que nos quede más a la derecha. Vamos a borrarlo. Ahí lo tenemos, miren, temperatura 89.98. Y podemos incluir otro texto más abajo o encima. Siempre podría ser, ¿verdad? Entonces acá sería a esa misma distancia. Nada más que acá, para que baje, como es una gráfica semilogarítmica, tienen que ser distintos órdenes de magnitud. Si se fijan acá, tendríamos que ponerlo a una presión, ¿verdad?, más baja, un valor de presión más baja. Entonces lo podemos multiplicar el valor de la presión por 0.1 para que nos quede un orden de magnitud más bajo. Y acá le vamos a copiar ahora presión y ponemos la variable de presión. Vamos a ver si es suficiente este orden de magnitud más bajo para... Ahí está. Entonces prácticamente vamos a subirlo un poquito más. Lo tendríamos que multiplicar tal vez por 0.5. Vamos a ver. Ahí está. Entonces sí, nos quedó bastante bien. ¿Dónde está indicado el punto? ¿Dónde están, ¿verdad?, las líneas? Y acá el valor ya directo en la gráfica. Porque así, a grosso modo, ahora que vengamos nosotros por simple inspección, es difícil ver en dónde está ese punto. Pero ya con esto no queda lugar a dudas. Vamos a agregarle acá un espacio, mejorando ahora para que no nos quede pegado el número. Y de esta manera, ¿verdad?, va a ser bastante bien lo que nosotros queremos, que es indicar dónde es el punto y el valor en texto. Entonces, si se fijan, hemos mejorado mucho nuestro programa. Este lo vamos a utilizar a futuro cuando de un programa lo transformamos a interfaz gráfica de usuario, y el usuario va a poder escribir en unos cajoncitos ahí los valores que quiera. Ahora, si queremos temperatura o presión y el valor que nosotros estamos dando. Entonces, sé que vamos así un poquito, hemos hecho algunas cositas avanzadas con esto, ¿verdad? Pero así ustedes ya van viendo los comandos. El semilog ya lo hicimos ayer, pero ahora tenemos esto, la novedad de que con plot graficamos líneas dándole las coordenadas x1, x2, y1, y2. Lo complicado de acá fue hacer el análisis. ¿Qué valores debíamos darle? Entonces, esto fue desde donde partía la línea del gráfico hasta donde terminaba. Aquí veíamos que como x va desde 0 hasta el valor de temperatura y la presión se mantiene constante, por eso es que aparece P y P. Y acá en x se mantiene constante, que es nuestro valor de temperatura, y la presión iría desde el valor mínimo, que es 1 por 10 a la menos 3, hasta el valor de presión. Por último,
utilizamos el comando text para poner texto. Este comando se le pone las coordenadas de temperatura del valor en X y Y. Aprovechando, ¿verdad?, que estamos cerca de este punto, damos las coordenadas del punto, pero le pusimos unas 20 unidades más para que este texto no quede pegado acá al número, al punto, perdón. Entonces, y a la presión le bajamos el valor de presión a la mitad. En escala logarítmica esto va a moverla unas unidades más abajo. Entonces, siempre se va a mantener así esa proporción, más o menos, independientemente del punto. Y esto nos va a dar una mejor información. Si se fijan acá, la presión fue dada por el usuario, que fue 0.7, y la temperatura pues es la calculada, por eso me da con más decimales. Entonces acá hemos terminado adecuadamente todo lo que se nos pedía con este problema, que lo fuimos mejorando y después lo volvimos a mejorar. Primero le pusimos el gráfico con el indicador y después lo hicimos para que pudiera calcular cualquiera de las dos variables. Y por último, ¿verdad?, le pusimos las líneas y mejoramos la estética y la información que está así con este gráfico. ¿Qué haría falta? Poner acá la leyenda y las etiquetas del gráfico, porque así como está no me dice nada. Entonces ya les voy a enseñar los comandos que se utilizan. Voy a quitar esta celda, la vamos a dejar así para que no me esté mostrando esa división, y vamos a entonces a colocar los valores de etiqueta. Entonces lo que me gusta de MATLAB es que prácticamente la palabra en inglés de lo que querés hacer en muchos casos es precisamente el comando que se requiere. Entonces, para el caso de la etiqueta X se utiliza este comando xlabel, label de etiqueta, y acá vamos a escribir qué es, ¿verdad? Acuérdense que en X es la temperatura. Acuérdense que es lo mismo que pongamos temperatura de ebullición que temperatura de condensación. Son dos fenómenos opuestos, pero ocurren a la misma temperatura. El vapor condensa a 100 grados Celsius y el agua líquida ebulle a los 100 grados Celsius a presión normal. Entonces le vamos a poner la temperatura de ebullición del agua y está dada en grados Celsius, ¿verdad? Y en glabel, que sería la etiqueta para Y, sería presión del agua, y aquí la vamos a reflejar en bar. Y por último, el título es title. Le vamos a poner un título a nuestro gráfico para que ustedes de ahora en adelante ya saben que todos los gráficos le vamos a estar poniendo esta información. Entonces aquí sería gráfico de temperatura versus presión para el agua según modelo de Antoine. Entonces, si vamos a ponerle celda de nuevo porque solo me interesa volver al gráfico, corremos esta sección nada más y ahora pueden observar que nuestro gráfico está completo. Gráfico aquí dice de qué trata, temperatura versus presión. Acá tenemos en el eje X la temperatura, en qué unidades la tenemos, y acá tenemos la presión de ebullición del agua, en qué unidades las tenemos. Y si ampliamos este gráfico podemos ver de que se ve mucho mejor, ¿verdad? Acá donde está la escala. Acá es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, y este marcador sería punto 7. Y ahí coincide, ¿verdad?, con nuestros valores, y acá prácticamente estamos a 90 grados Celsius, que sería este valor. Entonces imagínense que para que al 70% de la presión atmosférica el agua ebulle a 90 grados Celsius. Tenemos que reducir drásticamente la presión para que la temperatura de ebullición del agua, tenemos que llegar a una presión de vacío bastante baja para que la temperatura de ebullición llegue a la temperatura ambiente, que es unos 25-30 grados Celsius. Tendríamos que reducirla bastante esa presión. Entonces son datos interesantes. Miren que los dos modelos se ajustan a una sola curva, que la tenemos acá, y acá tendríamos el cálculo directo para estimar
las propiedades de temperatura y presión de ebullición del agua. Entonces, chicos, acá hemos terminado este ejemplo y espero que si fue la explicación, ¿verdad? Lo sienten que vamos un poco a paso rápido, es porque así lo amerito. Ustedes pueden después consultar el video, el material. Quiero saber si tienen alguna pregunta, me la escriben por favor. Y bueno, aquí ya tenemos, si se fijan cómo se ve ordenadito nuestro programa, le vamos a dar en guardar y lo tenemos listo para futuro, para cuando hagamos interfaz gráfica de usuario. Por favor, escríbanme alguna pregunta que tengan, alguna observación, y ahí terminaríamos esta clase práctica. Vamos ahora a pasar a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente conferencia. Entonces, vamos a continuación a hacer prácticas para cada una de las estructuras que estudiamos en las unidades previas, haciendo programas en MATLAB. Para ejemplo, que nosotros vamos a ver más adelante en la carrera de Ingeniería Química para algunas clases. Entonces, ya acuérdense que los programitas le vamos a estar llamando scripts. Y vamos a ver a continuación cuáles son los cuatro estratos, que así le he llamado, para la creación de programas en MATLAB. Entonces pasamos de lo que estamos haciendo ahorita, que es hacer scripts o programas en el editor, en esa hojita donde vamos escribiendo el código. Luego vamos a aprender cómo convertir estos scripts a funciones. Las funciones ofrecen algunas ventajas, que son la ejecución directamente de un comando. Transformamos ese programa en un comando directo, y de esa manera vamos a la programación modular, que es transformar un programa grande en varios subprogramas, y esos subprogramas se pueden ejecutar como funciones. Entonces, esa es la ventaja. En vez de estarlo ejecutando, estar metiendo la información manual, que el programa me esté diciendo ingrese la variable tal, ingrese ahora la presión, ingrese la temperatura. En vez de que nos estemos deteniendo en ese paso, vamos directo dentro de la función, colocamos la entrada directo y el programa me va a dar la salida. Entonces esa es la ventaja. Esto lo podemos aprender en una sola sesión, ¿verdad? Lo que es funciones, y luego vamos a aprender a hacer interfaces gráficas de usuario, que van a ser programitas con los que el usuario interacciona directamente sin tener que estar viendo el código, y ya se convierten en un nivel más allá, ¿verdad? Más interesante de programación. Y por último, lo que mediante la compilación, como nosotros nuestros programas los podemos convertir en aplicaciones que se puedan ejecutar y que se puedan facilitar a otro compañero. Por ejemplo, hice mi propio programa para esta clase para resolver todos los casos, por ejemplo, de cálculo en ingeniería económica, por ejemplo, y lo puedo empaquetar en un solo archivo y que se puede instalar después en Windows y ejecutar, ¿verdad? Sin necesidad de tener MATLAB. Entonces, primero estamos practicando con la creación de estos scripts sencillos, y vamos a ir aprendiendo lo que vamos a ir primero con la manipulación de vectores y matrices, la programación secuencial, utilizando también subprogramas, la estructura selectiva, y vamos a ver también las estructuras repetitivas, que son lo que le llamamos bucles, ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, que eso no hemos entrado. Ya hicimos problemas con if y con switch, ahora falta con for y con while. Entonces vamos a ver lo básico. Todo programita requiere de estos tres, al igual que los algoritmos, ¿verdad? Vimos tres etapas fundamentales, que son las entradas de datos, que la puede hacer el usuario ya sea digitada directamente o asignándola a variables, la selección de una caja de opciones, de una lista de variables, indicando las condiciones de cálculo, que las opciones, por ejemplo, en el programa que acabamos de mejorar, y también indicando las unidades y tipos de datos que nosotros vamos a utilizar. Luego viene el procesamiento con
la información proveída por el usuario, hacemos operaciones algebraicas, cálculos numéricos o iterativos, el uso de funciones, el uso de estructuras repetitivas de subprogramas, toolbox, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que es la parte del programa, digamos, la parte central. Y por último tendríamos la salida de información, ya sea mostrada directamente en pantalla, presentada en forma de una tabla, en forma de matriz, mediante gráficos en 2 dimensiones o 3 dimensiones, o exportada a otros programas, ya sea Word, Excel, formato gráfico, que eso también lo vamos a hacer más adelante. Entonces ahí estarían todas las etapas, todos los pasos, ¿verdad? O los elementos que conforman la estructura de cualquier programa, desde el más sencillo hasta el más complejo. Entonces vamos a empezar directamente con la práctica, y aquí tenemos algunos ejemplos con los que vamos a utilizar la estructura. Vamos a utilizar el if para este caso. Esta sería para la estructura secuencial. Este es el if para un ejemplo de mecánica de fluidos en que ya estuvimos trabajando con el número de Reynolds. Luego el uso de switch. Vamos a hacer este ejemplo de reactores. Vamos a hacer también aprender a hacer gráficas múltiples con este ejemplo. Vamos luego a utilizar el for, aprender en esta aplicación la ingeniería de alimentos para hacer una gráfica también en 3 dimensiones ahora. En el caso anterior no, creo que este sería el primer caso donde vamos a hacer gráficas en 3D. Y con el for vamos a ver cómo calcular, cómo generar esta matriz de datos a partir de estas dos variables. Y vamos a hacer la gráfica en 3D. Y por último vamos a utilizar el while, que muchas veces las estructuras repetitivas se utilizan para resolver problemas iterativos o de análisis numérico o cálculos numéricos. Entonces en este caso vamos a calcular la velocidad terminal de una partícula, la velocidad de sedimentación, perdón, a partir de este modelo de velocidad terminal. Si se fijan, la velocidad se calcula a partir de varios parámetros, entre los que está el coeficiente de arrastre, pero este coeficiente, ¿verdad?, depende del número de Reynolds, pero el número de Reynolds a su vez depende de la velocidad. Entonces se nos hace un problema cíclico, ¿verdad? Para calcular la velocidad necesito el número de Reynolds, pero el número de Reynolds para calcularlo necesito el coeficiente de arrastre, y el coeficiente se necesita para calcular la velocidad. Entonces nos queda algo iterativo y vamos a aprender cómo utilizar el while en este caso. Entonces vamos a regresar a esta parte de las estructuras secuenciales. Cuando hacemos esta clase presencial, yo lo que hago es dividirlos en grupos y pedirle a cada uno que haga un programita para cada uno de los casos de esta estructura, ¿verdad? Entonces vamos a pasar acá. Acá directamente podemos crear un nuevo script y le vamos a llamar. Esto está relacionado, chicos, con la clase práctica. Vamos a irnos acá a Dropbox. En guía de aprendizaje es la de la clase práctica 9. Vamos a darle acá editar documento. Aquí ustedes pueden leer, ¿verdad?, de qué se trata esta clase práctica. Es practicar todas las estructuras de programación, y aquí están los problemas. Entonces este es el primero, que es la aplicación de estructuras secuenciales, que simplemente utilizar una ecuación, pedir datos, hacer el cálculo y mostrar resultados. Entonces vamos a ver acá este ejemplo primero. Entonces vamos a hacer este script. Problema de ingeniería económica, practicando estructura secuencial. Entonces recuerden siempre, perdón, acá, hecho por
y la fecha. Entonces acá iniciamos nuestro programa solicitando qué datos, ¿verdad? Acá tenemos, miren, en ingeniería económica, muy importante muchas veces el cálculo de distintos parámetros, ¿verdad? Que ustedes van a ver más adelante. En este caso, ¿verdad? Se parte de la primicia de que el dinero no tiene el mismo valor en el tiempo. Lo que 100 córdobas el día de hoy valen más que 100 córdobas en el futuro, ¿verdad? Porque por la devaluación de la moneda, porque con esos 100 córdobas yo lo pude haber metido en el banco, ganarle intereses, o porque pude haberlo invertido en un negocio y sacarle más rédito. Entonces, eso es el fundamento de esta clase. Entonces, acá tenemos una fórmula en el primer caso de cómo calcular un valor a futuro dado un valor presente con una tasa de interés y un periodo de, ya sea, ¿verdad?, de años o meses. Entonces esto es como que también te sirve para calcular cuánto dinero vas a ganar si metes una cantidad en el banco con una tasa de interés por tantos años. O en cuánto te va a salir el pago de un préstamo que estás haciendo el día de hoy a una tasa de interés en tantos años, ¿verdad? ¿Cuánto te va a salir a futuro? ¿Cuánto sería el valor total? Igual lo contrario, ¿a cuánto equivale si yo quiero obtener a futuro, por ejemplo, si yo quiero obtener, por ejemplo, al cabo de 5 años, $10,000, ¿cuánto debo de colocar el día de hoy en el banco para obtener a futuro, dentro de 5 años, a una determinada tasa de interés, esos $10,000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería el problema opuesto. Y acá tendríamos los cálculos de las anualidades. Si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos ya este cálculo para el problema del carro. Entonces lo que utilizamos fue esta ecuación. ¿Cuánto sería el pago mensual de un auto que me cuesta al día de hoy $12,000? Doy una prima de $4,000, entonces el financiamiento es de $8,000. ¿Y cuánto sería el pago a una tasa de interés del 10% en 5 años? Salía a 200 y pico, como $220 mensuales. Entonces en este caso, ¿verdad? Podemos calcular cuál sería, ustedes saben los famosos anuncios que salen, ¿verdad? Que tanto una moto, un carro, una casa, a tantos dólares mensuales, ¿verdad? Durante el pago de un periodo determinado. Entonces, esta ecuación es útil para calcular a cuánto equivale ese pago mensual, ¿verdad?, al día de hoy. Acá sacamos la anualidad, que sería lo opuesto, y aquí sería la anualidad dado a un pago, a un valor a futuro. Esta ecuación precisamente sería, entonces, ¿a cuánto me sale si yo pago esa casa, ¿verdad?, en 30 años? ¿Cuánto equivaldría el valor real del pago total de esa casa? Entonces nosotros utilizaríamos esta otra ecuación. Si se fijan también acá, este tipo de problemas, que son varias opciones, aquí cae como anillo al dedo el uso del switch, porque podemos decirle al usuario que quiere calcular un futuro dado un presente dado un futuro, un presente dado una anualidad, y así, ¿verdad?, hasta llegar a un futuro dado una anualidad. Entonces todos los casos los podemos hacer con un switch y podríamos hacerlo así, ¿verdad? Por ahora lo vamos a hacer con estructura secuencial sencilla. Entonces, para el primer problema, si se fijan, tenemos 4 variables: futuro, presente, tasa de interés y periodo. Entonces podríamos pedirle al usuario, le vamos a indicar, ¿verdad?, cálculo de, en el primer caso, hacer un valor futuro dado un valor presente. Entonces, si se fijan, F va a ser el resultado. Necesitamos solicitarle el presente, el interés y el periodo. Entonces, el presente se le va a solicitar, ¿verdad?, con el comando input, ingrese
una moneda, ¿verdad? Lo podemos dejar fijo ya sea en dólares o nuestra moneda que es Córdoba. Acá ponemos la flecha inversa N. Vamos a pasarlo ahí. Entonces sería flecha inversa N para que me lo muestre en la siguiente línea. Recuerden siempre ponerle el punto y coma. Y acá podemos hacer lo mismo con las otras dos variables que hay que solicitar, ¿verdad? Y va a ser la tasa de interés. Ingrese la tasa de interés. Esta es conveniente que la ponga en forma fraccional, es decir, 0 punto tanto, ¿verdad? En vez de tanto por ciento. Podemos hacerla en porcentaje y la convertimos después si queremos. Y después n va a ser el periodo. N sería ingrese el periodo de años, ya sea, ahora entonces ahí. Y por último, ahora vienen, esas serían las entradas. Ahora vamos a los cálculos, que nada más sería utilizar esta ecuación. F va a ser igual a P por 1 más I a la N. Entonces lo tendríamos igual. P. No se olviden poner el símbolo de por, porque si lo dejan de esta manera les va a dar un error. Tienen que poner este signo de por. Sería 1 más I elevado a la N. Y listo. Ahora va a la salida, ¿verdad? Sería, el programa va a ser escribir. Podemos utilizar fprint. Entonces aquí sería, ¿verdad? El valor futuro es de. Entonces acá pondríamos el valor. Lo podemos, como es dinero, no preciso más de 2 decimales, ¿verdad? Porque hasta llegan los centavos. Entonces vamos a poner un valor. Podemos utilizar 5 cifras, 2 decimales, punto flotante. Y acá le ponemos, ¿verdad? En qué está. En Córdoba le hemos puesto ahí, entonces Córdoba. O le ponemos el símbolo antes. Acá se lo ponemos y ahí le dejamos, ¿verdad? Entonces acá iría F, que es la variable que se va a colocar ahí. Y listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Aquí nos va a pedir el presente, la tasa de interés, el periodo de año. Ok, vamos a ver qué pasa. Me pide guardarlo, entonces vamos a ponerle ING económica, que son económica. Entonces ingrese un valor presente. Entonces supongamos que son 1000. Si yo meto en el banco 1000 Córdoba a una tasa de interés del 5% en 5 años, voy a tener 1276 Córdoba. Igual si fuera dólares, ¿verdad? Si el interés fuera de 5% anual, es un interés compuesto, entonces meto mil dólares al banco, en 5 años el banco me va a entregar 1276 dólares. O sea que lo que yo gané de intereses fueron 276.28 dólares. Eso sería según a esa tasa de interés. Y eso que es una tasa bastante buena, porque el banco suele dar una tasa del 3% por ahí, ¿verdad? Dependiendo. 3, casi 4, depende de cada banco. Entonces, ahí tendríamos nuestro programita. Ahora, ¿cómo lo mejoramos? Lo haríamos para cada uno de los casos. Entonces, esta estructura secuencial la meteríamos nosotros dentro de un switch. Entonces, acá empezaríamos primero por la opción, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizarla siempre, está bien, la variable opción. Entonces, le vamos a pedir, ¿verdad? Que ingrese el usuario y le podemos poner un número, ¿verdad? Ingrese del 1 al 6 según la opción que usted quiera calcular. Esto, ¿verdad? Lo podemos poner en una nueva línea
Y acá podemos poner, siempre sin cerrar el input, podemos poner la opción 1, va a ser cálculo de futuro dado un presente. Le ponemos otro, acá es la pleca inversa, chicos. Yo lo tengo como pleca, sí, es la pleca inversa. Entonces, vamos a poner acá otro salto de línea. Vamos a ponerle acá estos 3 puntos para que indicarle que continúa. F dado P. Acá iría nuestra opción 2. P dado F. Nos hacen falta los 3 puntos. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar acá para hacer más rápido. Aquí sería la opción 3 y 4. En este caso tendríamos P dado A y A dado P. P dado una anualidad. Y aquí sería anualidad dado un valor presente. Y por último sería A con F. Entonces acá vendrían 5 y 6. Esta sería A dado F. Y aquí F dado A. Entonces acá, como es el último, vamos a cerrar. Ok, entonces acá creo que, ¿verdad? Como lo he hecho, necesitamos poner otro para que me lo incluya dentro de una sola línea. Entonces vamos a ver cómo nosotros juntamos esto. Vamos a ver si el problema está acá. Si lo tendríamos que hacer en una sola línea. Vamos a ver. Mejor. Yo lo había dejado así para que se pudiera leer. Entonces acá tendríamos que ir incluyendo cada uno de estos, ¿verdad? Dentro de la misma línea. Esa pleca N me va a indicar que lo va a mostrar en una nueva línea. Vamos a agregar esto acá. Esto es para separar las opciones. Y por último tendríamos esta última opción. Entonces la vamos a pegar acá. Que le tenemos que quitar eso de ahí. Entonces lo que va a hacer, vamos a quitar acá. Entonces aquí tendríamos opción que desea calcular en una nueva línea, me va a mostrar el 1. En la otra línea esto me hace que muestre en una nueva línea el texto. Entonces vamos a hacer la prueba. Y finalizando con el punto y coma. A ver. Vamos a hacer la prueba si me está mostrando ese mensaje. Ya se fijaron, miren. Ingrese el valor del 1 al 6 según la opción que quiere calcular. Opción 1, F dado P, y ahí tenemos todo. Acá si se fijan me faltó un pleca inversa N, por eso no lo está mostrando. Entonces voy a cancelar, control C, para cancelar. Acá me hace falta el pleca inversa N, ahí está la N, me hacía falta. Entonces ahora vamos a volverlo a probar. Y si se fijan lo tenemos bien. 1 F dado P, P dado F, P dado A y así. En el mismo orden que tenemos. Aquí era P dado A dado P, A dado F, sí, ahí está. Entonces ahí el usuario viene ya, que este programista te va a hacer una ingeniería económica para todos esos casos. Si querés calcular un presente dado una anualidad o dado un futuro, o escoger. Entonces aquí el usuario ingresa la opción, por ejemplo opción 6, y ahí continúa el programa. Solo tomen en cuenta que este programa todavía no le he puesto cada uno de los casos. Entonces, ¿qué vendría acá? Un switch. Switch, opción, y vamos por cada uno de los casos, ¿verdad? Case 1, case 2, y así vamos. Case 3 hasta el 6. Case 4,
case 5 y case 6. Y después viene el otherwise. ¿Para qué sería el otherwise? Si el usuario introduce cualquier número no entero que no sea ni 1 ni 6, del 1 al 6, perdón. Entonces, si ponemos 0, si ponemos un número negativo, si ponemos una letra, lo que sea, entonces podemos mostrar un mensaje de error. Ingrese una opción válida, que en este caso sería un número del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, en case 1 ya tenemos nuestro programa hecho. Aquí está. Vamos a hacerlo más comprimido esto, ¿verdad? Aquí tendríamos y lo pegamos. Entonces, miren, al pegar muchas veces se me queda de una manera así la indentización. Entonces vamos a seleccionarlo todo, le damos Smart Indent y ya me queda así bonito. Entonces ya tendríamos nuestro programa hecho para el caso 1. El caso 2, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí si se fijan pedimos el presente, pero para el caso 2 tendríamos que pedir un futuro para calcular el presente. Entonces tendríamos que hacer esa modificación y aquí cambiar la ecuación por esta y así en todos los demás casos. Entonces al finalizar, miren que aquí el switch me lo está marcando porque hace falta el end, por eso me lo marca en rojo. Escribimos end y ya queda todo bien. Entonces acá case 2, case 3, cada una de estas opciones quedan pendientes y yo les voy a pedir el favor que ustedes practiquen completando el resto de opciones. Tengan mucho cuidado en las fórmulas porque ese fue un pequeño error en el trabajo de los 10 puntos. Acá ustedes ponían, por ejemplo, y no le ponían el símbolo de multiplicación. Por ejemplo, en esa ecuación ponían ustedes, sale así, ¿verdad? Y ustedes la copiaban íntegra, así, 1 más i a la n. Entonces aquí le hace falta este símbolo de multiplicación, ¿verdad? Que era un error. No lo omitan. Entonces, así, esto se los voy a dejar, se los voy a subir al Classroom para que ustedes vengan, lo editen y lo terminen. Estas otras opciones. Y ya tendríamos nuestro programa bien bonito y terminado. Miren qué pasaría ahorita. Solo funciona la opción 1. Si le damos opción 1, ahora me dice ingrese un valor presente en Córdoba. Entonces digamos que metemos al banco $5,000, pero ahora la tasa o hacemos un préstamo, digamos ahora el caso contrario, un préstamo de $5,000, el banco viene con una tasa del 18%, que suele ser una tasa que cobran, y este préstamo me dicen, te voy a dar en 5 años me lo terminas de pagar, o en 3 años, pongámosle, ¿verdad? 3 años. En ese préstamo de $5,000 se me convierte en $8,215. O sea que prácticamente en intereses el banco ganó $3,215, que es bastante. Ya no pareciera en 3 años, esos $5,000 que me prestaron por esa tasa de interés, se me hace una cantidad ya bastante considerable, pues. Entonces, eso es lo que para el banco valdría el prestarme $5,000 en 3 años. Esto es lo que le tengo que devolver a él. Que entonces, bueno, acá ese error es porque lo volví a poner la cifra, ¿verdad? Ok, entonces ya tendríamos nuestro programita. Se fijaron qué bonito e interesante. Entonces lo vamos a guardar. Yo se los voy a subir y ustedes completan el resto de opciones. Entonces, para el día de mañana, porque creo que ya ahora hemos cubierto suficiente tiempo, entonces para el día de mañana vamos a mejorar el programita que hicimos con el if, porque vamos a ingresar un gráfico que te muestre las 3 regiones del régimen laminar, transitorio y turbulento según el Reynolds, y que te muestre en qué punto estamos, así como lo hicimos con el ejemplo anterior, el programita que mejoramos. Y vamos a seguir con estos otros ejemplos, ¿oyeron? Entonces vamos a quedar por ahí. Y si tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario, háganmelo ahorita que voy a estar revisando. Quiero saber si estuvieron atentos toda la sesión, si no se me durmieron. Entonces, los programas que hemos estado haciendo cada vez van
le vamos subiendo un poquito el tono de dificultad, vamos de lo más sencillo, pero es necesario ahora para cubrir todo el contenido que necesitamos y para hacer programas más avanzados más adelante. Entonces, el material ahí les puede servir de repaso. Entonces, acá ustedes tienen, ¿verdad?, estas otras opciones. Ustedes se pueden poner de acuerdo para trabajar en conjunto o trabajar en equipo y ustedes terminarla. Ahora llegó la opción 2, otro que da la opción 4 o 3, ¿verdad? Y quiero que para el día de mañana ustedes me lo hayan terminado. Sí, hoy estuvo más pesadito, es cierto. Eh, bueno, chicos, entonces ahí quedaríamos. Nos vemos el día de mañana y les agradezco mucho su atención. Esto va a quedar de respaldo, ¿verdad?, en video y se los voy a subir. Entonces, muchas gracias.